Ok, perfecto. Bueno, yo soy Juan Carlos Vega, soy traumatólogo, egresado de médico cirujano de la Universidad de los Andes, cirujano ortopédico, hago cirugía ortopédica reconstructiva, hago ortopedia infantil, soy egresado de ortopedia infantil del Hospital Ortopédico Infantil. Hice especialización en Estados Unidos, en España, en Italia. Hago traumatología, aunque es una rama afín, es bastante cerca de lo que es ortopedia. Soy life coach certificado del Carlotti Coaching Center de Valencia, Venezuela, con mi ahora amigo William Carlotti. Pertenecemos a la International Association of Coaching, que es una de las sociedades de coaching más importantes del mundo. Soy speaker certificado y soy CEO de Medical Coaching and Movie Life, que es de donde estamos hoy proyectando nuestro webinar. ¿Qué me llama la atención a mí de iniciar un nuevo camino aparte de ser médico? Bueno, no sé, una vez yo estaba viendo un paciente y me pregunté si eso era todo lo que yo tenía que dar como médico y si eso era todo lo que en realidad yo sentía que tenía que darle a un paciente que necesitaba de mi ayuda. Y me puse a razonar y me puse a buscar y esa búsqueda estuvo durante muchísimo tiempo. Quizás parte de las cosas que yo hacía durante mi vida como médico y que compartí muchísimo tiempo con muchos amigos, no solamente era la parte médica, sino que había algo más allá de esa práctica normal que hacemos los médicos desde que nos graduamos hasta que nos hacemos especialistas. Y bueno, nada, llegó la idea de una hija que tengo, donde me dice: papá, hay algo espectacular que te va a gustar y creo que te vas a enchufar con todo eso. Y nació el mundo del coaching en mí. Y a partir de ese momento comencé a entrenarme en coaching, me certifiqué como coach y apliqué en ese momento la idea de llevar todos esos conocimientos a mi campo, a la medicina. Resulta que el coaching tiene muchísimo campo en el cual intervenir. Y bueno, según estas estadísticas, después que las vi de mi amigo William, pues nada, me animé a hacer todo esto. ¿Por qué los CEO de grandes empresas del mundo requieren mentoría y coaching? Porque quieren aprender y manejar conflictos, porque quieren aprender a desarrollar talentos, porque quieren aprender a liderar y delegar y necesitan mejorar la construcción de un trabajo en equipo. Pienso que todo esto está ligado a lo que nosotros hacemos en una clínica, en un hospital, en un ambulatorio, cuando somos médicos generales, cuando somos médicos especialistas. Sobre todo cuando somos especialistas. Los médicos nacemos con cierto ego. Nacemos con cierto ego, digo yo, cuando nos graduamos de médico, tenemos cierto ego porque en la universidad nos enseñan a tener ego. Nos enseñan de manera indirecta porque cada profesor que te va a pasar una revista en cada servicio tiene una forma muy particular de pasártela y uno va a las revistas con miedo. Cuando uno va por primera vez a una revista médica, uno va con miedo, se le sale el corazón por la boca y tienes tú que aguantar el chaparrón del tipo, tienes que llegar a las 6 de la mañana, hacer la revista, preparar al paciente, pero no te das cuenta, ni nadie te enseña en ese momento que ese paciente que está ahí también es un ser humano como tú y que te lo muestran como el enfermo, te lo muestran como el que está allí, el que tienes que resolver a como dé lugar. Bueno, nada, el coaching en todas estas empresas produce un 529% de retorno de la inversión y beneficios tangibles significativos para los negocios, en cuanto a negocios se refiere. Pero si lo marcamos en cuanto a la práctica médica, es mucho más del 529%. Yo diría que es prácticamente la mejor inversión que puede hacer un médico en su vida. Casualmente hoy estaba viendo el pasillo de donde yo paso consulta, aquí en La Fontana, en La Victoria, y el único consultorio que tenía paciente era el mío. Los demás pacientes tenían 2, 3 pacientes. Mis pacientes eran 25 pacientes hoy. Comencé a las 7:30 de la mañana a pasar la consulta
Y cuando me veo tenía 25 pacientes y le digo, wow, es que Vegas es exitoso, es Juan Carlos es exitoso. No, lo que pasa es que estoy, aparte de lo que hacía antes, aparte de lo que yo considero que hago bien, también estoy acompañando al paciente. ¿Y de qué manera lo acompaño? Eso es lo que vamos a ver en el transcurso del día de hoy. Global Consumer Awareness Study dice que el 42.6% de los clientes que han utilizado a un coach certificado han experimentado un incremento en la productividad de su equipo de trabajo y en motivación grupal. Imagínense que aplicáramos este concepto a una clínica o a un hospital donde el paciente llega con un desespero, llega buscando una esperanza de ser atendido, y más en nuestros hospitales y nuestras clínicas, porque ahora no solamente el conflicto de salud en nuestro país, específicamente hablando de nuestro país, está enmarcado en hospitales públicos. También nuestras clínicas privadas están sufriendo muchísimo el problema económico. Imagínense entonces un paciente desesperado que sale de un hospital y llega a una clínica, pero no consigue si una recepcionista que le grita o que está indiferente con él, simple y llanamente porque, bueno, fui a cumplir mi trabajo y no me importa, yo lo que me interesa es ganarme mi sueldo e irme. Sí, pero resulta que estás trabajando con gente que va con un desespero, con gente que va con un problema, con gente que va con una condición. El 53% de los coaches a nivel mundial tienen un alto nivel de formación académica. Bueno, fíjense que casi todos mis compañeros, el menos diplomado, tiene un título simple. Y los menos diplomados, quiero decir, los menos certificados en cuanto a un título universitario. Estamos viendo mucha gente joven sumarse a este gran estudio y a este gran movimiento. Gente joven, gente de 19 años, gente de 20 años, gente de 22 años, gente que se siente líderes. Y en salud es muy poco el coach certificado en salud. Casualmente yo estoy haciendo mi Master Practitioner y es para certificarme como Master Coach. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener dentro de un año, si paso el examen, yo creo que lo pase, dentro de un año voy a tener la oportunidad de certificar personas de coach. Y mi inclinación netamente va a ser médica, evidentemente. Yo estoy adaptando todo este sistema de la International Association of Coaching a la práctica médica, pero no solamente del médico, sino, como lo dije anteriormente, desde la secretaria que te recibe en el consultorio o en la recepción de una clínica o un centro hospitalario, hasta la persona que está en el quirófano ayudándote a operar. Para ese va dirigido este tipo de actividad. ¿Qué es el coaching? El coaching lo comenzó este señor a mediados de los años 70, Timothy Galway. Timothy Galway nació en 1938, es norteamericano, y tiene un libro espectacular que es la Biblia de lo que nosotros podríamos llamar el libro de inicio. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si es tan amable y lo cierra para que no haga feedback con el mío. Creo que es Daniela o Daniel, uno de los dos. Daniela, aquí lo veo. ¿Tienes tu micrófono abierto, porfa? Si lo puedes silenciar, ahí tienes una opción, si le das en tu parte inferior izquierda, tienes una opción para silenciar el micrófono. Bueno, este señor Timothy Galway se dio cuenta de que el freno principal de un deportista no estaba en su cuerpo, sino en su mente. Si ustedes me envían sus correos electrónicos, les puedo enviar el PDF de este libro espectacular y se van a deleitar viendo y leyendo todo lo que este señor escribió acerca del coach. Aquí comienza todo. El coach comienza con el deporte. Y fíjense que hoy prácticamente del año 70 para acá, que son 47 años, el coaching se está aplicando en muchas ramas. Coaching empresarial, coaching ontológico, coaching para médicos que estoy haciendo yo, coaching para religiosos, coaching para empresas. Imagínense lo que acabamos de leer ahorita. ¿Cuántas empresas tienen un coach a la mano y son productivas? Casualmente en estos días estaba en unas jornadas en el Colegio Médico de Aragua y un colega coach, Master Coach, presentó una charla donde decía que las grandes empresas del mundo simple y llanamente
En muchas grandes empresas como Daewoo, creo que tengo un feedback por aquí. Tengo un feedback que no logro. No logro ver. Creo que es el micrófono de Daniela que está abierto todavía. Ajá. Ok, ya silenciamos a Daniel. Ese era el micrófono que estaba. Bueno, y decía él que las empresas como Daewoo habían fallado en su progreso como empresa porque simple y llanamente no tenían un coach. Y es que el coach, simple y llanamente, o el coaching que se utiliza para empresas, es un ámbito donde tú reconoces al que gerencia la empresa. Y si el que está gerenciando no está en empatía con el que está trabajando para él, simple y llanamente la empresa no va a dar. Y allí es donde terminamos a tirar flechas. Bueno, esto aplicado a la medicina es igual. Si tenemos un director médico que no está en empatía con sus especialistas y los especialistas a la vez no están en empatía con sus residentes y los residentes a la vez no están en empatía con sus enfermeras y las enfermeras a su vez no están en empatía con todo el personal que está a su alrededor, simple y llanamente el que va a pagar la consecuencia va a ser el paciente. Simple y llanamente así. El coaching es un proceso de transformación de la conciencia personal y profesional, el descubrimiento y el crecimiento y la expansión de posibilidades. Esto aplicado a la práctica médica es el entrenamiento del ser, que es lo que nosotros conocemos como coaching ontológico, y explica al ser humano como un ser intrínsecamente lingüístico, donde las conversaciones son la clave para entender cómo somos los seres humanos y cómo desde ese conocimiento se puede cambiar nuestra vida. Fíjense todo lo que implica esta frase, cómo desde el conocimiento se puede cambiar nuestra vida. Y no solamente la de nosotros, porque para ser buen médico, para ser buen coach, simplemente tenemos que reconocernos nosotros mismos. Si nosotros mismos no nos reconocemos como ese ente que le va a dar todo su ser a una persona que lo necesita, simplemente no lo vamos a hacer bien. ¿Quiénes somos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Y cuál es nuestra visión? Bueno, somos un grupo de personas que confluimos haciendo una certificación y que nos dimos cuenta que en mi campo había mucho que actuar, había mucho que decir, había mucho que entrenar. Es importante enseñarle al médico desde la universidad, desde recién graduado, a que la profesión de medicina no te va a hacer rico solamente económicamente, sino que te va a hacer rico como humano, como persona. La medicina y el coaching, nosotros la enfocamos como un nuevo enfoque médico-paciente y paciente-médico, porque esta charla también la voy a preparar para pacientes, porque los pacientes también se merecen simple y llanamente conocer cómo actúa su médico y reconocer que ese médico también es humano y que se equivoca y que va estresado a la casa y que va estresado al trabajo y que va estresado a operar y que ahora en la calle lo asaltan y que ahora en la calle lo roban y que que ese médico también pasa todo por lo que pasa el paciente. Simple y llanamente que tenemos las herramientas en nuestras manos para curar al que está en una cama, o curar al que está en una silla de ruedas, o curar al que va con un dolor, o curar al que va con una impresión diagnóstica como la conocemos nosotros de diferentes índoles. E inclusive estamos trabajando en este juramento hipocrático donde fíjense que no lo vamos a leer todo, pero fíjense en esta pequeña frase. Todo aquello que en mi profesión o fuera de ella vea y oiga. Y eso nosotros lo dejamos de hacer. Cuando nosotros hacemos el juramento hipocrático, dejamos de escuchar al paciente, pero es que nadie en la universidad nos enseñó a escuchar al paciente. A todo el mundo en la universidad, simple y llanamente, nos enseñaron a tratar al paciente, pero al tratarlo de manera física. ¿Cuántos pacientes van a sus consultas, los que son médicos, los que son enfermeras? Y simple y llanamente lo que necesitan es que el médico lo escuche. Y es tan fácil ganarse esa confianza del paciente solamente escuchándolo con atención.
el paciente se va a sentir netamente acompañado y se va a sentir que un médico le está ofreciendo su ayuda, no solamente médica. Usted le puede ofrecer el tachipirín más insignificante que existe en la farmacia, pero se va a sentir muchísimo mejor porque dijo, ese médico que me atendió sí es bueno. Ese médico que me atendió me escuchó. Ese médico que me atendió simple y llanamente dio con lo que yo tenía. Y muchas veces los médicos no damos con lo que tiene el paciente. Simple y llanamente lo escuchamos, lo vemos, lo diagnosticamos. Hay pacientes que dicen, bueno, sí, qué raro, el doctor no me mandó por ni siquiera una pastilla. Esos son pacientes bien difíciles de tratar. Pero muchas veces los pacientes simple y llanamente dicen, wow, qué tipo tan espectacular me trató hoy. Simple y llanamente porque tú lo viste y le pusiste la mano en el hombro. Eso lo hemos perdido. Y es que yo buscando de dónde nace todo esto, estas son las 4 deidades que hicieron lo que hoy es la medicina durante siglos y siglos. Apolo, Asclepio, de donde sale el Esculapio nuestro. Higía, hija de Apolo, le decían bruja. Y panacea, no sé si han escuchado, esta es la panacea de la medicina, este es el médico de la panacea, este es el medicamento de la panacea. Bueno, de allí vienen todas estas lecturas, y fíjense de dónde vienen estas lecturas, 460, 370 años antes de Cristo. Y esto se nos olvidó en la universidad. Los pensos universitarios no dan esto. Los pensos universitarios no te dan en ninguna carrera en el mundo, dan un estudio filosófico de la medicina. Y el estudio filosófico de la medicina no debe ser una materia para rasparnos, como nos raspaban en fisiología o nos raspaban en farmacología. Es una materia para aprender a ser humano, porque el que se decide la vía de curar, como el cura católico, la mayoría de los curas, juran y se ponen aquí el clériman para decir que simplemente soy y estoy comprometido con mi iglesia y no puedo hacer más nada sino que atender mi iglesia. Bueno, nosotros estamos comprometidos con pacientes el resto de nuestras vidas. Nosotros somos médicos y nos morimos médicos hasta el resto de nuestras vidas. Este juramento es hasta el resto de nuestra vida. Yo creo que el que lo sienta lo va a vivir y el que lo sienta simple y llanamente lo va a practicar. Oiga o vea en la vida de los hombres de forma general, porque se habla de los hombres, no hombres y mujeres, hombres, del humano, vamos a decirlo de esta manera. Galeno comienza una práctica impresionante. Toda esta gente, Galeno, Sócrates, Hipócrates, toda esta gente pensó siempre en el acompañamiento del paciente. Imagínense si se nos hace difícil a nosotros ahorita una evaluación de un paciente en los términos como estamos y en la tecnología de avanzada como está. Imagínense cómo acompañaba esta gente al paciente en su época. Porque no tenían una jeringa, no tenían un estetoscopio, escuchaban. Imagínense la relación tan íntima que había con el paciente, que el estetoscopio no existía. Y la forma de escuchar el corazón era poniéndole el oído en el pecho. Ustedes se imaginan ponerle el oído en el pecho a una persona que huela mal, pero igualito se le ponía el oído en el pecho. ¿Para qué? Para escuchar las pulsaciones del corazón. Porque así somos los médicos, donde sea. ¿Cuántas veces me tocó a mí ponerle mi boca a alguien que estaba moribundo, sin importar que tenía el tipo en la boca, para darle respiración boca a boca? Porque eso era lo que iba a sacar. De repente no sacamos mucho. De repente el tipo se muere igual. Pero hicimos lo que nos enseñaron y eso no lo aprende la gente. Eso lo lleva cada uno de nosotros en la sangre. Ese deseo de acompañar a la persona hasta el momento de su vida, eso lo llevamos en la sangre. A finales del siglo XIX, estos médicos franceses resumían el papel de la medicina: curar pocas veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Imagínense una persona con una fase terminal de cáncer. Estos tipos no sabían de repente qué producía el cáncer, pero sabían que a la persona le faltaba poco tiempo para irse. Y lo único que podían hacer
aparte de los brebajes que se podían utilizar en la época, en el siglo XIX, el siglo XVIII, simple y llanamente era acompañar a ese paciente. Por eso era que dentro de las sociedades, en la antigüedad, una de las personas más importantes de la sociedad era el médico. Y sigue siendo el médico. Si ustedes ven los pueblos venezolanos, que simple y llanamente van a ver una Plaza Bolívar que tiene la prefectura, la casa del cura con la iglesia y la casa del médico. Entonces, fíjense lo importante. ¿Y qué era el médico? El médico de un pueblo. Bueno, ese conocía a todo el mundo. Ese le conocía el cuento a todos los que estaban en el pueblo. Y eso creció así de esa manera. Pero nosotros en la medicina del siglo XX, impulsada por esa evidencia científica, por la experiencia, comienza a desfallecer lo que es el acompañamiento del paciente, de esa persona que lo necesita. Y resulta que esto es una herramienta, esto del coaching es una herramienta tan importante que cuando nosotros la aprendemos a aplicar, le damos la responsabilidad al paciente. Le damos la responsabilidad al paciente. ¿Por qué le damos la responsabilidad al paciente? Les voy a poner un ejemplo sencillito. Me llega muchísima gente con dolores en la espalda, 120 kilos y de cosas se pueden apoyar en la camilla que tengo en el consultorio. Les doy las indicaciones y la pregunta de valor que le hago es lo siguiente. ¿Cuándo comienzas tú a hacer lo que tienes que hacer para mejorar lo que tienes? Le paso la responsabilidad al paciente. ¿Y por qué le paso la responsabilidad a ese paciente? Porque simple y llanamente el paciente busca en ti esa responsabilidad para que le cures. Y eso se ha convertido en ese círculo vicioso. Por eso las demandas, por ejemplo, en países como Estados Unidos, donde el médico no le pone un dedo al paciente. Todo es por tecnología. ¿Cómo sabes tú? Y simple y llanamente, pues nada, nos aferramos a la tecnología y decimos, no le pongo el dedo al paciente, porque si le pongo un dedo me puede demandar. Pues la medicina del futuro no es tecnológica. La medicina del futuro es inclusive aprender cuando un paciente se siente mal emocionalmente, porque va a ser la medicina del futuro tal cual como lo estamos haciendo ahorita. Yo tengo pacientes en Australia, tengo pacientes en México, y no voy a Australia a chequearlo, pero he aprendido a ver esa emoción que presenta el paciente en un momento dado por una patología dada. Entonces, ¿qué hacemos los médicos? ¿Cómo nos entrenamos los médicos? ¿Cómo crecemos nosotros mismos para atender a esa persona que nos necesita? La medicina que viene es una medicina, va a ser una medicina tan tecnificada, que la gente va a volver a extrañar la medicina del siglo XV, la medicina del siglo XVIII. Y va a volver a extrañar la medicina de Sócrates, la medicina del acompañamiento. Y de allí se trata todo este gran estudio que tenemos ya año y medio montando para que ese cambio en nuestra personalidad como médico sea atrayente a esa persona que nos necesita. ¿Cuántas veces le hemos dicho a un paciente esta frase? Usted está enfermo. Pues nosotros somos los que comenzamos a marcar al paciente hoy día. Desde hace muchísimo tiempo estoy escuchando esto. Y sientan que el paciente se lo cree. Se lo cree. Porque la persona te llega a la consulta diciendo, soy diabético, soy hipertenso, soy cardiópata, soy, y se cree. Estoy enfermo, ya estoy viejo, ya no sirvo para nada. Ya lo que me queda es luchar contra la enfermedad. Fíjense todas esas frases que utiliza la gente para autodenominarse. Ese es el momento donde nosotros decimos, wow, esta persona, a mí me pasa, esta persona viene para que yo le vea la rodilla, para que yo vea la columna o para que yo lo escuche. Y muchas veces simplemente no lo escuchamos. El éxito de una consulta verdadera radica en que escuches al paciente, en que lo acompañes, en que le des la palmada en el hombro. Hoy tuve la oportunidad de ver 7 ancianas, mayores todas de 75 años. Y si hubiesen visto la cara, más tarde creo que voy a mostrar una lámina ahí donde está una de ellas. No de hoy, sino de la semana pasada.
la cara con la que salen esas personas cuando tú les dices te acompaño, te veo, te siento, te busco, te ayudo. Es impresionante cómo el paciente cambia la actitud hacia el médico. ¿Cuántos médicos o cuántos de nosotros no levantamos ni siquiera la cara en el momento de una consulta para ver un paciente? ¿Cuántos pacientes nos dicen, nos duele X, nos duele el corazón, nos duele la llaguita, nos duele el dedo, y nosotros como si nada escribiendo en un escritorio? Y cuando levantas la cara, aquí está su receta y se acabó la consulta. Yo no. Tremendo acompañamiento hace el médico en ese momento. ¿Cómo creen ustedes que puede salir un paciente de allí? Hablando pistoladas del médico, lo primero que hace es eso. Este tipo ni me vio, este tipo ni levantó la cara, este tipo ni me miró. Pues resulta que la forma como tú hables, la forma como gesticules, la forma como tú te acerques a la persona, la forma como tú inclusive andas vestido, porque si tú andas vestido como un loco, simple y llanamente te van a tildar de loco. Este tipo está loco. La gente se da cuenta hasta del color de las uñas y si tú no tienes sucio en las uñas o no. Imagínense ustedes que vayan a un cirujano y que el cirujano tenga las uñas llenas de tierra. Lo primero que dice, pues este tipo es un cochino, yo no voy a dejar operar por este. Es impresionante todo lo que un paciente vigila del médico. La indiferencia en el momento de hablar. O lo fastidiado que puede estar el médico en ese momento para decir, oye, qué fastidio este tipo que ya no lo quiero ver. Es impresionante cómo sale el paciente hablando de una consulta de un médico. Pero es que él habla del médico por hablar. No, nadie habla por hablar de nadie, mucho menos una persona que va con una condición. La persona que va con una condición va buscando una ayuda, va buscando una forma de que lo escuchen, de que le alivien el dolor, de que le alivien su problema. Y va buscando quien lo canalice. Si tú no sabes hacerlo, lo puedes canalizar con un colega. Pero casi siempre, nunca acompañamos a un paciente de esa manera. Yo me di cuenta de estas cosas porque simplemente la gente te busca porque tú lo acompañas. El lenguaje puede marcar a una persona de por vida. Ustedes saben, el médico es, como dice una amiga, compañera de mi equipo, el médico está presente en la vida del humano desde que el humano se concibe, desde que el humano es pareja con la otra persona, desde que es espermatozoide y óvulo. Porque cuando comienzan los controles para la fertilidad, acompañamos a esa pareja que va a tener a esa persona que viene en 9 meses. Y allí comenzamos nosotros a ser el médico de esa persona. Esa persona se hace hombre, se hace humano, se hace mujer, nace, y allí lo comenzamos a tratar como pediatras, después como ortopedistas, como neumonólogos, con lo que sea que la persona presente en el transcurso de su vida. Y resulta que nosotros, con nuestro lenguaje, simplemente podemos marcar a un paciente. ¿Con cuántas ganas de ser médico vas a tu consulta? ¿Con cuántas ganas de ayudar vas en ese momento a la consulta? ¿Con cuántas ganas de ir a trabajar y a solucionar vas a tu consulta? Si te sientes mal, ¿por qué vas a la consulta? Si te sientes que no puedes atender a nadie, ¿por qué vas a la consulta? ¿Por qué vemos enfermeras que tratan mal a la gente? Probablemente tengan un problema, pero no acompañan al paciente. Y aquí le vamos a caer a tortazos a las enfermeras, que son las primeras que nos ayudan a nosotros cuando nos estamos formando como médicos a agarrar vías, a agarrarle el pupú al paciente, a poner la sonda. Esas son las caballitas de batalla. Pero también son las que junto con nosotros perjudican al paciente. ¿Cuántas enfermeras nos hemos encontrado en una emergencia que está fastidiada de la emergencia? Pero es que viene de una guardia de 12 horas. Bueno, pero mira, tú elegiste este camino. Anda, lávate la cara. Sonríe. Coloca la mejor sonrisa. Si no la puedas tener en tu interior, no la tienes. Bueno, pero tenla para ese paciente, porque cada quien busca que lo ayude y cada quien busca una emergencia a resolver. De eso no nos damos cuenta nosotros. ¿Cuántos médicos como este señor que está en la pantalla baja la cara y simplemente está ubicado en Júpiter, en Saturno, y no escucha al paciente que tiene al frente porque le está hablando de un gran problema? Y el tipo le fastidia porque quizás tiene un problema en su mente
diferente al que le está diciendo el paciente. Y este es el que resulta que da un mateo a la consulta. Este es el que del que primero salen hablando, es de sujetos como este. Las herramientas de coaching para incorporar en la práctica médica que nosotros hemos visto y que nosotros en la International Association of Coaching practicamos son estas 9 maestrías. Hoy vamos a hablar de las 3 primeras. Establecer y mantener una relación de confianza, percibir, afirmar y expandir el potencial del paciente, en este caso el paciente, en coaching se le llama cliente, y una escucha comprometida. Esto aplicado a todo el mundo, no solamente a la parte médica, es lo que nosotros conocemos como el arte de hacer coaching en la IAC. En confianza te percibo y escucho, que es el título del webinar. ¿A qué se refiere? A estas 3 maestrías. En confianza es porque te establezco una relación y mantengo una relación de confianza. Te percibo, percibir, afirmar y expandir ese potencial, en este caso del paciente. Y te escucho, porque sin la escucha, un personal de medicina o un personal de salud, simple y llanamente, no va a saber qué tiene el paciente. Evidentemente me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con las emergencias? Las emergencias son un tema aparte. En una emergencia todo el mundo va desesperado. En una emergencia no puedes escuchar a la persona que va en emergencia porque va en shock, porque va con la adrenalina a millón, pero puedes escuchar al que lo acompaña. Y si son familiares, más aún. Y si son pacientes que llegan moribundos y que mueren en una emergencia, mucho más aún. ¿Cómo hace el médico para acompañar a ese paciente? ¿Qué palabras utilizas tú cuando una persona muere en una emergencia? Lo siento. Mi sentido pésame. Eso no funciona. Lo más importante es decir, les acompaño en las emociones por las cuales ustedes están pasando. Y allí comienzas a establecer una relación de confianza entre las personas que asisten contigo a una consulta, a una emergencia, y esa persona que necesita que le digan esa palabra. Este es el montón de historia que lleva la gente a una consulta promedio. Doctor, mire, yo soy diabético y hipertenso, ya tengo 40 años haciéndolo bien. ¡Pum! Aquí está. Y te ponen este carpetero encima de la mesa. Ahí está toda la historia médica de la persona. Ahí está todo su historial. Y cada hoja de esa carpeta tiene un yo soy. Cada hoja de esa carpeta es una condición clínica con la que va el paciente. ¿Cuántas veces a mí, como ortopedista, me ha tocado escuchar a pacientes que tienen el azúcar elevada? Y no quiere decir por ego, no, yo soy ortopedista, yo no veo eso. Bueno, no lo veas a profundidad, pero léelo un poquito para que acompañes a la persona. Después lo canalizas con que tú quieras. Pero lo acompañas, lo escuchas, entablas esa relación tan importante de una primera entrada, de una primera visita de un paciente con un médico o de un paciente con un personal de salud. El paciente que se va disgustado de la clínica o de la entidad médica, simplemente se va disgustado en el 80-90% de los casos porque lo tratan mal. La primera queja que existe en una institución es que te tratan mal. Preguntémosle a cada quien, a cada persona que va por un hospital público en este país, ¿cuál es la primera queja? Que no hay insumos. Eso lo sabemos todos. Pero aparte que no hay insumos, consigues un personal que simplemente te maltrata. Y consigues una persona que simplemente no te entiende. ¿A quién le gustaría o a quién le gusta ir por un médico? Solamente un 10% de la gente es hipocondríaca. Un 9% de las personas se inventan la enfermedad. Y el otro 90% va porque lo necesita. Y ahorita un alto porcentaje va para un hospital porque simplemente no tiene para pagar una clínica. Y aquí comenzamos esa relación del paciente comienza en una primera entrada. Miren en esta gente. Ya son personas que van a mi consulta. ¿Cuál es el éxito de mi consulta? El éxito de mi consulta es esto. Acompañar, establecer esa relación de confianza. Convertirse
Es imposible en una ciudad grande visitar un paciente, pero hay pacientes que te llenan y hay pacientes que te causan una sensación bien grande en tu alma y te provoca ir a visitarlo. Esta abuelita que está allí, la he visitado yo como 2 o 3 veces, porque la primera vez que llegó a mi consultorio no podía caminar. Y ella muy gentilmente me invitó a comer una pizza. ¿Qué hizo? Cuando se paró de la silla de ruedas de donde yo la paré. Y si ven a la chica de al lado, es una chica que ven raro, una chica que habla como un muñequito, que no se puede enderezar, véale las rodillas, no se puede parar, y que simplemente en la calle recibe burlas de la gente por la forma como es. Esta chica tiene una condición que se llama osteogénesis imperfecta. La primera fractura que esta muchachita tuvo, la tuvo en el útero materno. La primera fractura que tuvo, la tuvo en el útero materno. Imagínense cómo nació esta nené e imagínense qué sintió la mamá cuando le dijeron, su hija es un extraterrestre, prácticamente le dijeron. Tu hija es un extraterrestre y va a morirse dentro de poco. Prácticamente le dijeron eso porque eso fue lo que la persona me dijo en el momento. ¿Qué calidad de humano le dice a otro que te vas a, que No, tu bebé, a veces el paciente entiende que esa tu, no, eso no es lo que le dicen. que tu bebé, la que está allí, simple y llanamente te la dicen, te la catalogan como un monstruo? Bueno, esta bebé tiene osteogénesis imperfecta y una enfermedad o una condición bastante severa donde no hay colágeno en el hueso y se deforman y se fracturan. Esta chica tiene 32 fracturas encima y habla como un muñequito, habla chiqui. Yo ni le entiendo porque la que traduce es la mamá y tiene un aparatico que se coloca aquí y más o menos se le entiende. Y bueno, son mis amiguitas. Yo tengo una fundación donde auxilio a estos tipos de chicos de manera gratis, no les cobro. Y cada vez que se fractura me da, llévaselo a Vegas en La Victoria, ese es el que sabe de esto. Por lo menos en el centro del país yo soy el que manejo esto. Chicos con osteogénesis imperfecta. Tengo la oportunidad de manejar 2 familias que se cruzaron unas con otras en Magdaleno. Y ustedes se podrán imaginar la cantidad de deformidades que han nacido de allí porque han cruzado genes alterados con otros genes alterados y han nacido cualquier cantidad de mutaciones. Una cantidad de barbaridad que se ven. Establecer una relación de confianza es garantizar un espacio seguro y una relación de apoyo médico-paciente. Eso es lo que buscamos nosotros cuando entablamos una relación de confianza. Que el paciente se abra contigo, que la persona que tienes al frente te cuente sin ningún tipo de incomodidad todo lo que padece, todo lo que sufre, todo lo que tiene, todo lo que en ese momento le pasa por la mente que tiene. Y les digo que hay pacientes que se enchufan 40 minutos solamente para decirte que tienen desde la puntica del cabello hasta la puntica de la uña, le duele todo. Y eso hay que escucharlo. Establecer una relación de confianza tiene varios efectos. El paciente se abre a explicar su estado de salud, como lo dijimos ahorita. El paciente percibe al personal de salud como un acompañante. El paciente participa en su propio tratamiento. Porque una vez que entablamos esa relación de confianza, simple y llanamente le pasamos la responsabilidad a esa persona para que lo haga. Y nos quitamos la responsabilidad como médico. Lo seguimos acompañando, pero la responsabilidad hay que dársela al paciente. La personalidad de su cuidado, la personalidad de su recuperación, la personalidad de su tratamiento, eso hay que dárselo al paciente. Esa responsabilidad tenemos que pasársela, porque la primera responsabilidad que le dicen a uno es, yo vine con usted porque me dijeron que usted era bueno y que usted me iba a curar. Eso es netamente falso. Nosotros ni curamos, ni somos santos, ni somos milagrosos, ni imponemos la mano. Simplemente tenemos herramientas que conocemos, que nos enseñaron en una facultad, que aprendimos en un hospital, que aprendimos en un posgrado y que nos sirven para curar muchísimas condiciones. El paciente tiene expectativas reales de los resultados con relación a su tratamiento. Y esas responsabilidades propias y la de su médico son con la mejoría de su condición. Esta es una adaptación de lo que es la primera maestría. Ustedes pueden conseguir las maestrías en internet.
metiéndose a la página de la International Association of Coaching y buscando las 9 maestrías. Y esa es la adaptación que nosotros hemos hecho a esta primera maestría. Los elementos clave de entablar una relación de confianza con el paciente, evidentemente, es el respeto mutuo y la aceptación con cada quien. Definitivamente, los médicos, como buenos humanos, también tenemos el derecho de rechazar a ciertos pacientes, porque simple y llanamente no hacemos la empatía necesaria. Y cuando nosotros nos sentimos agredidos por una persona, lo ideal, independientemente que el tipo sea el presidente de PDVSA o que sea el que te va a llenar el dinero de mucho, el bolsillo de mucho dinero, simple y llanamente, si la empatía no hay, el dinero no te va a servir de nada. El dinero te va a servir para pagar un juez que te saque de la cárcel. Y esa confianza y esa seguridad se entablan aquí en este primer paso. Ese es el primer paso a seguir cuando un paciente entra a una consulta y encuentra a un médico con la disposición de atenderle. El paciente se siente seguro de compartir la condición que le afecta y simple y llanamente se va a destapar a decirte todo. Y la aceptación de todo esto, por su parte, va a ser muchísimo mayor. Se va a ir más contento de la consulta. ¿Cuántos pacientes, cuántos médicos tenemos como este que ni hablan, ni se expresan? Como le dije anteriormente, muchos colegas simplemente no hablan, no levantan la mirada, no ven a la persona. Percibir, afirmar y expandir el potencial del paciente, del cliente, como se le dice en el coaching. Reconoce y ayuda al paciente a reconocer y apreciar su fortaleza y potencial para recuperarse de la condición médica que lo afecta. ¿Cuál potencial tiene ese paciente que tú percibes en ese momento que te puede ayudar a esa recuperación? ¿Cuántas personas van con un potencial para recuperarse? Y la solución de su condición la tienen ellos mismos. Solamente nosotros lo reconocemos con nuestras herramientas y las aplicamos. Las aplicamos para que esto se dé muchísimo más fácil. El efecto de esto es que el paciente tiene una mayor apreciación de sus capacidades personales y su potencial para con su recuperación. Le hacemos ver que quien tiene la responsabilidad de recuperarse no es el médico, es él mismo. Le hacemos ver que nosotros tenemos las herramientas y ellos tienen la forma de cumplir con lo que nosotros le decimos, utilizando esas herramientas necesarias. Yo hoy les estoy dando una herramienta de acompañamiento, una herramienta para escuchar, una herramienta para interpretar esa emoción con la que llega el paciente. Cada uno en su espacio, cada uno en su especialidad, cada uno en su consultorio. Lo aplica a su condición, a su especialidad, a lo que maneje, y les aseguro que las consultas de ustedes van a ser totalmente un éxito a los que sean médicos. Y al que sea paciente y esté escuchando, pues simple y llanamente les estoy dando claves para que se recuperen por sí mismos, para que acompañen a su médico a que le dé esa herramienta necesaria para su recuperación. El paciente está más dispuesto a tomar acciones más allá de su paradigma. ¿Con cuántos paradigmas nos llegan a los pacientes? ¿Cuántas veces no han recibido ustedes esos pacientes con las cadenitas verdes, verde, azul, no recuerdo el color, verde, blanco, los santeros? Esos son paradigmas difíciles de atacar, porque son paradigmas que vienen de la sociedad. Son difíciles. Pero tú como buen científico, pues nada, utilizas tu herramienta. Pero para utilizar esa herramienta y convencer a esa persona de que no solamente la santería o la brujería o el ramazo o el sobado del barrio, el tipo que soba y reza, no solamente eso lo va a curar, sino lo que haga por sí mismo, con la herramienta que nosotros le enseñamos. El paciente está más dispuesto a tomar acciones más allá de su paradigma o estrategias comunes de tratamiento. Eso significa eso. Los elementos claves, evidentemente, estar con empatía, con mucha empatía con el paciente. Reconocer una gama más amplia de posibilidades
¿Qué posibilidades tienes tú de hacer tal cosa? ¿Qué posibilidades tienes tú de ir a tal sitio? ¿Qué posibilidades tienes tú de hacerte tal examen? ¿Qué posibilidades tienes tú de conseguir este medicamento? ¿Qué posibilidades tienes tú de bajar de peso? ¿Qué posibilidades tienes tú de hacer ejercicio? ¿Qué posibilidades tienes tú de ir a un fisioterapeuta, en mi caso, que son cosas que yo utilizo todos los días? ¿Qué posibilidades tienes tú de disminuir el contacto con tal cosa? ¿Qué posibilidades tienes tú de evitar este alimento? Reconocer los puntos fuertes del paciente. ¿Cuáles son las fortalezas de ese paciente? ¿Cuáles son las fortalezas y el objetivo en realidad de ese paciente? Ese paciente tiene un problema psicológico, tiene un problema psiquiátrico. Nosotros los médicos tenemos capacidad de reconocer. Y esos pacientes con problemas psicológicos y psiquiátricos simple y llanamente no van a responder a estas herramientas que les estoy dando. Igual que en el coaching normal, en el coaching ontológico. Nosotros en coaching no tratamos a pacientes con problemas mentales. El paciente con problema mental es difícil abordarlo porque va con un dogma donde una parte de su cerebro le envía la información y es única. Es única. Casualmente el índice de depresión en Venezuela oscila el 80%. El 80% de nuestros pacientes cursa con una depresión. Fíjense estos paradigmas. Paradigmas al nacer, paradigmas de brujería, de santería. Todo esto, nuestros clientes van totalmente convencidos de que están rodeados de una serie de cosas que hacen que su condición de salud esté en peligro y esté en juego. Escuchar con compromiso, esta es una de las que más me gusta, porque a mí me encanta escuchar a la gente. A mí me encanta ver cómo un paciente se transforma echando el cuento de su vida, echando el cuento y la historia de su enfermedad, entre comillas. Estamos nosotros en nuestro equipo tratando de buscar la palabra acorde para eliminar la palabra enfermedad. No la encontramos todavía. Prometemos encontrarla. Cuando encontremos la enfermedad, por ahora estamos utilizando condición. Pero es que cuando nosotros le decimos al paciente, como al principio lo decía, usted está enfermo de tal cosa, el paciente se lo cree. Se lo cree porque ese médico a la que ella fue, simple y llanamente, es toda una autoridad del tema. Y si ese médico me lo dijo, es porque es así. Y simple y llanamente yo estoy enfermo. Eso es lo que se lleva al paciente. Pues escuchando todo esto, esa escucha con compromiso, la atención de las palabras, los matices, los movimientos, cómo se queja, cómo hace el movimiento corporal, cuál es su movimiento facial, cuál es ese movimiento bucal, cómo articula la palabra, cómo articula sus gestos con la palabra. Te das cuenta inclusive, simple y llanamente, que el paciente o que la persona está diciendo la verdad. Es una persona que está acostumbrada a ir a un médico porque simple y llanamente se cree que está enfermo o simple y llanamente en realidad busca una buena ayuda y necesita que lo escuchen. ¿Cómo vamos? ¿Se escucha bien? ¿Se ha entendido bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo en lo que tengan alguna duda? Seguimos. En el chat pueden hacer las preguntas que quieran. El personal de salud es más profundamente consciente del paciente cuando escucha con atención sus preocupaciones y la fuente del problema al escuchar más allá de lo que el paciente es capaz de articular. Muchos colegas tienen esa capacidad de escuchar y de que cuando el paciente somatiza lo que dice, tiene la percepción de lo que está diciendo es cierto o es falso. Y en mi consulta sucede mucho. Me duele el brazo y se tocan la cabeza. Me duele la columna y se tocan el hombro o se hacen así. Ese paciente va buscando otro tipo de ayuda. ¿Cuál es nuestro objetivo? Escucharlo. Escucharlo. Escucharlo y acompañarlo. Escucharlo y decirle, wow, ustedes son los que tienen la pauta de decir qué tienen, ustedes mismos. Y nosotros
escuchamos con mucha atención para ver en qué te puedo ayudar o para ver dónde te puedo acompañar. El efecto de todo esto es que el paciente se siente comprometido, inclusive hasta con él mismo, y validado en lo que dice, validado en cuanto a lo que dice es netamente cierto. Y el paciente se comunica con menos esfuerzo y con mucha habilidad. En una primera intención, probablemente el paciente no haga la empatía necesaria, pero en una segunda intención, ya el paciente sale mucho más cómodo que la primera. Les digo que en mi consulta, el paciente, en un 95%, diría yo, de las veces, el paciente ya en la primera consulta sale con esas ganas de seguir adelante y con esas ganas de recuperarse. Simple y llanamente con esta herramienta. Los elementos claves de esta herramienta son que el personal de salud se centra en lo que expresa el paciente, tanto verbal como no verbal. Se escucha más allá de lo que está diciendo y se está alerta a la discrepancia entre lo que el paciente está diciendo y el comportamiento y las emociones que expresa. Aprendemos nosotros los médicos y nosotros el personal de salud a dilucidar qué tipo de paciente tenemos al frente. O los pacientes que nosotros le decimos en los hospitales, no sé si ustedes, los que son médicos, dicen, tenemos un gadejo. No sé si se acuerdan de eso. ¿Qué es un gadejo? Bueno, una gada de joder que tiene el paciente. Sí, porque a veces son pacientes que van para que les den un medicamento. Yo recuerdo que cuando yo hacía la rural y no llevaba medicamentos para rural, la gente no iba a la consulta. Pero cuando yo llevaba el jeep, que nosotros llevamos un jeep del Ministerio de Sanidad y teníamos que pasar 2 horas penetrando en el monte, y cuando llegábamos al poblado y llegábamos con las cajas llenas de medicamentos, el paciente iba. Pero cuando llegábamos con la mano vacía, ¿pero para qué vino este tipo? A ver, nos va a poner el estetoscopio en el pecho, si nosotros estamos bien. Los pacientes son un arma de doble filo, que hay que tratar con mucho cuidado. El paciente te ve así como esa imagen. Y te lo dicen, doctor, después de usted, después de Dios, usted. Tremendo compromiso es esa frase. Un compromiso que hace que el médico diga, wow, ¿dónde estoy metido yo? Voy a seguir adelante con esto. Sentirse Dios no es lo ideal. Decirle al paciente que lo vas a curar no es lo ideal. Decirle al paciente que lo vas a acompañar y lo vas a escuchar, eso sí es ideal. Decirle que le vas a ayudar en su proceso de sanación, eso sí es correcto. Pero decirle que aquí el único que sabe la cosa soy yo, como tengo muchos colegas que lo hacen, simple y llanamente no es el mejor remedio. El primer impacto que se lleva el paciente cuando suceden esas cosas es simple y llanamente, yo no voy a poner este tipo que es un prepotente. Podrá ser el mejor cirujano, el mejor médico, el mejor internista, el mejor nefrólogo, el mejor urólogo del planeta y de la tierra, de nuestro país, de donde tú estés. Pero solamente con esa prepotencia y ese ego simple y llanamente te lo pierdes. Te pierdes el paciente. Crear un compromiso de cada paciente consigo mismo, después que tenemos estas herramientas necesarias para hacer una mejor consulta, una mejor visita, un mejor proceso de acompañamiento médico, es lo mejor que podemos hacer. Ese paciente queda consciente con estas primeras 3 herramientas de que no solamente la persona que te está viendo es el que te va a mejorar esa condición de salud, sino que él tiene que ir pensando en cómo utilizar la herramienta que el médico le da para mejorar esa condición. Hay gente que ni le para esto. ¿Cuántas veces hemos visto esto? ¿Te hiciste el tratamiento? Bueno, doctor, no sé, pero es que a mí no me dan ganas de nada. El paciente no se siente comprometido consigo mismo. Y si a pesar de que no se siente comprometido consigo mismo, de paso viene y te consigues con un médico que ni te trata ni te ve, este es un paciente que en los 50, 60 años deja de existir. Porque se lo cree. Se cree que esa condición lo va a matar. Yo tengo una experiencia con un tío que decía, mi papá murió a los 50. Y yo tenía un tío que decía, ya casi me acerco a los 50. Ya casi me acerco a los 50.
Si Juancho se murió, Juancho le decía a mi papá, si Juancho se murió a los 50, ya me quedan 2 años. Bueno, el tipo le dio un cáncer a los 48 y se murió a los 50. Imagínense lo que tiene el poder de la mente, el poder de la capacidad de decirse a sí mismo, estoy enfermo y me voy a morir. Y hoy razonando con todo esto que he aprendido en coaching, esa capacidad que tuvo esa persona de autodecirse, me voy a morir a los 50, y se murió a los 50. Se murió unos meses después de haber cumplido los 50, con un cáncer de próstata. Un cáncer de próstata que a los 50, yo voy a cumplir 50 ahorita. Y hace como 2, 3 meses me vi con el urólogo y no me estoy repitiendo que me voy a morir de esto. La próstata está perfecta. Pero esta persona, me voy a morir y murió. Es tan intenso el poder de la mente sobre la condición de salud que tiene una persona que se hace efectivo el hecho de creerse enfermo y el hecho de creerse de que te vas a morir temprano. Fíjense esta frase, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Nosotros los médicos tenemos que desaprender muchas cosas que aprendimos en la universidad mal hechas. Muchas cosas que nos enseñaron los profesores que no las hacemos bien. Creemos que esa enseñanza cuando pasamos una revista por primera vez en el hospital, cuando somos médicos de pregrado o bachilleres, como nos decíamos en ese momento, simple y llanamente aprendemos esa mala conducta de ese paciente, de ese médico que nos está enseñando. Aprendemos a ser prepotentes. Mira tú, ¿cuánto es la hemoglobina de ese paciente? Tú no te sabes el caso. Y ese es el modelo que nosotros nos llevamos. Tenemos que desaprender ese modelo médico y reaprender un modelo nuevo. Ese modelo nuevo es un modelo de acompañamiento, es un modelo de escucha, es un modelo de saber en qué condición, no solamente física, sino emocional, está esa persona que está necesitando de ti. ¿Qué habilidades debes aprender para obtener lo que quieres? Aparte de tu condición como personal de salud o como persona que trabaja en un medio de salud. Dedicándonos también a esto, a una simple secretaria en una recepción de una clínica o de un hospital. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado nosotros a una tipa mal encarada en la recepción de una clínica dando información? La primera imagen que te lleva es esa. Si así es la secretaria, ¿cómo será el especialista? No me lo quiero imaginar. Ese es el gran concepto que se lleva la gente. ¿Cómo elevamos nuestro nivel de conciencia para hacer ese cambio necesario y acompañar a esa persona que busca ayuda? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar para que ocurra lo necesario en ese acompañamiento a esa persona que te está buscando porque te necesita? Toda persona es una unidad de cuerpo vivo, alma y espíritu en relación al otro. La capacidad de cambio toca cada una de las dimensiones de la persona. Esa capacidad de cambio tiene que estar en todos nosotros. Esa capacidad de cambio de desaprender y reaprender es cambiar, es escuchar, es acompañar, es ver, es dilucidar. De allí el éxito de muchas consultas, independientemente de lo excelente profesional que usted sea, manejando lo que maneje, independientemente, nada le quita ponerle en el hombro la mano a su paciente. Nada cuesta. Un proceso de transformación permite el acceso al conocimiento, a nuestro mundo emocional y a integrar con nuestro cuerpo y nuestro lenguaje. Imagínense todo lo que representa una figura médica para una persona que lo amerita. Solamente cuando usted anda con su presencia, allí viene el doctor fulanito de tal. Lo van a ver de dos maneras. O se retiran del camino para no verlo, o van y lo saludan porque usted es una excelente persona. Pero detrás de todo eso, tenemos nosotros que crecer como ese personal de salud. Tenemos que crecer como humanos. Tenemos que crecer como entes que estamos diseñados
porque en algún momento de tu evolución, tu cerebro se conformó para buscar una carrera afín con lo que tú querías, ayudar a la gente. Mucha gente se mete a religioso, mucha gente se mete a bombero, mucha gente hace otras cosas, pero la esencia de la persona que trabaja con salud es totalmente diferente. Y está comprobado científicamente que la persona que ayuda a otro desde el punto de vista de salud, su conformación cerebral, su lado izquierdo del cerebro, que es el lado ordenado, está en perfecta armonía con el lado derecho. Está en perfecta armonía porque el lado derecho es el juguetón, el ilusionista, pero en un médico está totalmente centrado y está equilibrado. Por eso cuántas veces nos dicen a nosotros, wow, pero ¿cómo hacen ustedes para tener un hospital donde hay de todo y nada se enferman? Bueno, pero es que nosotros vamos al hospital o vamos al centro de salud no con la condición de enfermarnos. ¿Cuántos médicos se enferman en un hospital? Un 5% está reportado de los médicos se enferman en el hospital. Pero el 95% no se enferma. ¿Pero por qué? Porque en tu mente vas, voy a curar. Imagínense entonces esa formación científica con una formación emocional como esta. ¿Cuál es tu próximo cambio? ¿Será útil en tu propósito y en esa meta que deseas alcanzar como profesional? ¿Estás listo para ser el personal médico del futuro? Todas esas preguntas tenemos que hacérnoslas. Todas tenemos que responderlas. Porque de allí, detrás de esa puerta de tu casa, simple y llanamente están personas que están esperando por ti. Personas que están esperando que tú tengas una trascendencia como profesional, una trascendencia como humano, una trascendencia como acompañante en un proceso de recuperación y que te van a ver toda la vida como esa persona, el milagroso en vida. Como le dicen a uno, usted es un José Gregorio Hernández. No me digas que soy un José Gregorio Hernández porque no me he muerto. Dime Juan Carlos Vega, que soy el que te acompaña y que soy el que te ayuda y que soy el que está ávido para que tú recuperes tu salud. ¿Estás listo para tener esa carrera exitosa que ameritas para ofrecer esa ayuda de la cual hemos hablado esta noche? Para prepararnos en la medicina del futuro, tenemos que entender la medicina de nuestros orígenes, la escucha atenta, el habla, los gestos, la identificación del problema, según la interpretación de frases e imágenes y el compromiso del paciente. A nosotros nos enseñaron el Alicia de la sintomatología. Los que son médicos saben qué es el Alicia. Aparición, localización, intensidad, concomitante. Pues nosotros le tenemos que agregar estas condiciones a ese Alicia. Desafortunadamente, en ninguna universidad del mundo, ninguna facultad de medicina, que yo tenga entendido, si alguien sabe, por favor me lo dice y me hace llegar el link, tiene una materia, por lo menos, que entrene al personal de salud en este ámbito. El arte de acompañar a una persona. No necesito saberlo todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesite. Esto lo dijo este señor. Ya todo el mundo conoce a Einstein. Y esta era la charla que yo les quería dar hoy. Era la charla de inicio de esta transformación en el arte de llevar salud, en el arte de acompañar al que necesita con una condición de salud, en el arte de hacer mejorar esa condición de salud, cada quien con las herramientas que conozca, cada quien con la especialidad que maneje, cada quien desde su espacio, pero aprendiendo herramientas nuevas que los engrandezca como humanos y que simple y llanamente les acompañe siempre para que esa carrera que están emprendiendo, que llegan a mitad de camino o que están finalizando, simple y llanamente llegue con éxito a todas partes. Para que la gente cuando lo vea lo salude
tal cual como ustedes quieren saludarlo a ellos, para que la gente los vea a los ojos, para que la gente les diga, ahí va fulanito de tal, tremendo médico es eso. Hay que ganarse ese título de tremendo médico es ese. Ese título se gana acompañando al paciente y disfrutando evidentemente de muchas cosas que te hacen regocijar de ese engrandecimiento como médico. Muchísimas gracias por haber estado esta noche conmigo. Si tienen alguna pregunta, en el chat hay preguntas. Vamos a ver qué preguntas hay. Ay, le di algo aquí que no tenía que darle. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde está el chat? Chateado. Juan, si bien estas estrategias de coaching se aplican en una consulta médica, en algún momento debe ejercer la medicina, es decir, ser directivo en el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué sugiere para hacer ese cambio de rol de forma efectiva, para no crear confusión y mantener los códigos de ética en ambas profesiones? Bueno, mira, es tremenda la pregunta, Daniel, porque este cambio va a comenzar evidentemente por ti, por cada uno de nosotros, por cada una de las personas que nos manejamos en el ambiente de la salud. Se puede perfectamente relacionar una cosa con otra. Este arte del coaching, este arte de acompañamiento, este arte de engrandecer tu ser para ser un mejor profesional, como lo decimos nosotros, se puede perfectamente encajar, engranar, y no es difícil. Nosotros ya tenemos 1 año y medio tratando de adaptar lo que es todo esto de las maestrías, todo esto del coaching, en un área donde yo me desempeño hace más de 20 años y donde he visto que simplemente el diario es que muchos médicos, muchos colegas no están acordes con la atención del paciente porque no lo acompañan, o porque simplemente ven al paciente como una condición económica que te va a producir dinero y te va a llenar el bolsillo de dinero. Es combinar el arte de lo que sabes con el arte de las emociones, con el arte del acompañamiento. Y eso que solamente estamos hablando de las 3 primeras maestrías. Que todavía nos quedan 6 maestrías por hablar, que próximamente las estaremos promocionando para conversarlas, un chat como este. Pero la pregunta fue impresionante, muy buena. ¿Qué otra pregunta tenemos por aquí? Si tienen alguna otra pregunta, alguna inquietud, los que no sean coaches, todos son coaches, ¿verdad? Todos los que están conectados son coaches. Maicon, Maicon, tú eres médico, Maicon. Si quieres puedes abrir el micrófono. Tú eres médico, Maicon. No se escucha. Creo que ahora sí. ¿Me oye? Sí, te escucho. Bien, no, yo soy médico general. Bueno, perfecto. Estás aprendiendo herramientas que te van a hacer un médico especialista espectacular. Espero que aproveches todo esto, porque en realidad me di cuenta hace muchísimo tiempo que nos hace falta a todos los médicos esta sensibilidad para ver a la gente de otra manera, que no sea como el enfermo típico o como la persona que te va a dar el dinero para metértelo en el bolsillo por una condición, porque tú lo curaste, porque tú lo suturaste por X circunstancias. La medicina produce mucho dinero, evidentemente es una de las profesiones que las universidades buscan más los chicos, por lo menos en mi época y hasta hace unos años atrás, pero a nivel mundial todo el mundo quiere ser médico. La cosa es que no sabemos quién va a ir por el buen camino y quién va a ir por el mal camino. Eso es lo único malo, eso es lo que no sabemos. Pero sí tenemos mucha gente capacitada y mucha gente con ganas de cambiar, mucha gente con ganas de hacer cosas diferentes. Nosotros nos propusimos hacer un marco diferente de esa atención y ese acompañamiento de las personas, pero eso implica el crecer tú como persona. Lo primero, fíjate que estoy tirando este webinar después de 1 año y medio de preparación, porque no fue fácil sentarse, qué voy a hablar, qué voy a decir.
no fue fácil engranar la experiencia que tengo en la consulta con la experiencia como coach, pero a la hora de la pequeña todo drena de una manera espectacular cuando tú comienzas a darte cuenta que lo que estás haciendo es algo que te hace congruencia con tu facultad como médico, pero a la vez te hace crecer desde el punto de vista emocional y de nivel de conciencia de una manera increíble. Y cuando sales de tu consulta, te das cuenta que lo que estás practicando y lo que estás haciendo te deja muchísimo conocimiento y muchísima sensibilidad. ¿Por qué no una lagrimita cuando una persona se muere? ¿Cuál es el problema? A nosotros nos enseñan, no, tú no puedes llorar. Pero, wow, lo que pasa es que a veces tampoco nos da tiempo de acompañar al paciente cuando hay una situación crítica, sobre todo en un hospital. Un hospital viene, un muerto, una cosa, un herido, no te da tiempo de acompañar, pero cuando te das cuenta, wow, te llegas a tu casa y dices, cónchale, todo lo que vi hoy, pobrecito aquel muchachito, pobrecito aquel muchacho, ¿qué será del chamo que llegó con la fractura? ¿Qué será del chamo que llegó con el tiro en el pecho? ¿Qué será del chamo que está en terapia? ¿Qué será de la persona que murió? ¿Cómo se sentirán las familias? Todas esas preguntas uno se las tiene que hacer cuando llega a la casa y reflexionar y ir con la mejor gana al día siguiente a trabajar. Porque la gente afuera lo necesita, la gente afuera lo busca. Y hoy día la gente anda buscando quien la trate bien. Dice Carlos Raúl Villanueva que en las empresas la gente la están votando no porque falles en tu condición de empleado, sino porque emocionalmente no te portas de la manera adecuada. La están votando porque no eres sensible. La gente se está quedando sin empleo porque no eres sensible en el momento del trabajo, en el momento de compartir, en el momento de estar en tu empresa. Imagínense a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde va el mundo empresarial hoy día fuera de nuestro país? Lamentablemente nos hemos retrasado en algunas cosas por las condiciones sociales que tenemos y políticas. Pero imagínate que estamos en este espacio aquí fuera de lo que es el lío que nos viene el domingo, la cosa, las bombas, los fallecidos, pero estamos en un espacio pequeño conversando de un tema importante, porque pienso que una vez que superemos todo este conflicto social, tenemos que buscar personas que sean las de mejor calidad que te vayan a trabajar en cualquier ambiente, no solamente como médico, ni como enfermera, sino en cualquier sitio, como empresarios, como publicistas, como abogados, como qué sé yo, recogedor de basura, como lo que sea. Pero vamos a necesitar mucha gente formada, mucha gente entrenada emocionalmente, porque afuera hay, como lo dije principalmente, más del 80% de personas con depresiones que no saben manejar. Hay mucha gente buscando ayuda y no sabe dónde asistir. Y con un granito de arena que hagamos los coaches con ellos, vamos a tener un país bastante espectacular. Y vamos a necesitar muchísimo trabajo, no solamente muchísimo trabajo de que vengan empresas al país a meterle dinero a nuestro país, sino personas que hagan surgir a personas que están en un nivel de conciencia muy bajo, que están pendientes de una cola, que están pendientes de la harina pan, que están pendientes de todo. Imagínense ustedes con esas herramientas, con estas herramientas, llegar a la médula de la emoción de cada persona y decirle, epa, eso no era todo lo que hay en la vida, o este no es todo lo que hay en la vida. Es impresionante todo lo que va a pasar y de verdad que va a necesitar de cada profesional que esté a disposición de hacer mejorar nuestro país. En Chile tengo el conocimiento de que hay una comisión que permanentemente evalúa vamos a decir, evalúa el comportamiento social de las personas para evitar que las personas vuelvan a caer en un régimen como los que tenían anteriormente. Y es una comisión bastante seria. Imagínense dónde estamos nosotros en cuanto a este tipo de condición. Yo solamente estoy tomando una parte de esa sociedad. Mucha gente se va por coaching empresarial, coaching ontológico, coaching deportivo. Aquí hay coach para todo. Pero es que el coaching se adapta a todas estas cosas. Y en cuanto a medicina se refiere, las investigaciones que hemos hecho en año y medio son muy pocas. Nuestro presidente Renzo Salazar
presidente de la IAC Venezuela, y William Carlotti siempre nos dicen, mira, yo he buscado coaching médico por todas partes. En México conocí a alguien, creo que en Argentina hay alguien, y tú, aquí en Venezuela. Y Fernando Celis, que es mi coach mentor en esto del entrenamiento que estoy haciendo para el Master Practitioner, me dijo, Juan Carlos, esto es una idea espectacular, porque aquí en Estados Unidos tenemos deficiencia de este tipo de coaching. No existe prácticamente. Entonces tenemos una gran herramienta, cada quien desde su espacio, una gran herramienta. Yo desde mi espacio estoy tratando de que todas estas cosas fluyan de una manera diferente a lo que hemos practicado en medicina toda esta vida, pero es que lo vamos a necesitar porque en la calle vamos a tener mucha gente que va a necesitar no solamente que lo atiendan, sino que lo atiendan desde aquí, que lo vean, lo escuchen desde aquí, porque va a quedar muchísima gente desorientada cuando todo esto pase. Si hay gente desorientada en los países desarrollados, imagínense nosotros. Entonces, tenemos la obligación y el derecho como buenos ciudadanos, como buenos venezolanos, como buena gente del mundo, esté donde esté, de ayudar a preparar a esta gente. Yo desde mi territorio, desde lo que yo sé hacer, en compaginación con esto de este estudio del coaching. Parece que la gente piensa que ser coach es solamente te certificaste y ya no. Esto hay que leer. Yo cada vez que me conecto con Carlos Raúl Villanueva, que hay mucha gente que lo conoce aquí, y cada vez que me conecto con Renzo, la cantidad de libros que nos dicen, mira, metan ese libro en la mochila para que lo lean. Miren, ya llevo como 100 y pico y no he leído, pero ni el 25%. Pero es que es demasiado lo que hay que entrenarse. Para hoy, por ejemplo, yo atreverme a invitarlos a ustedes a un webinar y que me escuchen. Es mucho el entrenamiento, pero vale la pena porque la gente que está en la calle te está esperando que tú lo hagas. La gente está esperando que tú digas tu experiencia y hay que hacerlo. Cada quien deje su espacio, pero hay que hacerlo, hay que atreverse a hacerlo. Yo siempre digo lo de Carlos Raúl porque Carlos Raúl está ávido y siempre lo ha dicho, Carlos Raúl era el presidente de la IAC y en la IAC están ávidos de personas que quieran emprender en coaching como coach en el ambiente que sea. No es un movimiento social, no es nada. Es un estudio bien serio del ser. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. De verdad que me gustó mucho que estuviesen ustedes allí al otro lado de la pantalla, de que me escucharan con atención, de que escucharan esta nueva propuesta en cuanto a lo que es el servicio de salud y el coaching. Y pues nada, nos vamos a ver en una próxima reunión, vamos a estar en contacto. El que no tenga el juego interior del tenis, mándenlo por el correo electrónico por el cual se inscribieron y nosotros le hacemos llegar el PDF. De todas maneras, si lo buscan por internet, está perfectamente asequible. Está en PDF y está libre para bajarlo. Daniela es médico ginecobstetra, coach vibracional en CRP y coach en cambio de hábitos. ¡Wow! Tremendo, Daniela. No sé si nos quieres hacer algún comentario con lo que estás haciendo en cuestión de ese coach de cambio de hábitos. No sé si te animas a hacernos un comentario al respecto. Daniela. Voy. Cerrar. Ok. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mira, yo estoy en Maracay. Ah, excelente. Cursé, yo soy médico egresado de la Central y hice mi posgrado de obstetricia aquí en el Hospital Central en Maracay. La verdad que el médico ginecobstetra tiene esa ventaja del acompañamiento con el paciente debido al control prenatal. Claro. La paciente embarazada es muy particular, porque no solamente es una paciente, ella no está enferma. Como bien dice, ella tiene una condición que realmente en este caso es hasta fisiológica, claro, y trae una serie de cambios que la cambian a ella completo. O sea, de por sí el médico ginecobstetra bueno, que entiende bien cuál es su trabajo, debe hacer acompañamiento y eso viene implícito, digamos, en la misma profesión, no te lo enseñan, es algo que viene contigo, ¿no?
Ujú. En relación al coach de cambio de hábitos, estoy terminando la certificación ahorita en el Instituto Hábitos en México y eso es totalmente online. Y es un programa que provee acompañamiento a las personas que necesiten cambiar su estilo de vida, cualquier X causa, sea médica o por convicción propia. Es un programa realmente muy completo, muy bonito, que incluye todo eso que has estado presentando, todo eso yo lo conozco, porque el ser es un ser integral, es cuerpo, mente y alma. Y si tú no atacas las tres partes, nunca vas a conseguir una respuesta o algo satisfactorio pues, con ese coaching. Exacto. Perfecto. Excelente, Daniela. Bueno, aquí estamos para seguir emprendiendo en esto y seguir entrenándonos para hacerle esa buena noticia a muchos colegas que se quieran alinear con este principio, con esta forma de vernos nosotros y de hacer ver al paciente de otra manera. Tus pacientes son evidentemente bien particulares porque vienen con una personita ahí que es la esperanza del que la está esperando, ¿no? Y me imagino que hacer coach con una embarazada debe ser algo sumamente espectacular. Yo tengo una coachee, Sí, es, disculpa. Tengo una coachee que después de prácticamente haber vivido una violación, haber vivido un mal matrimonio, una separación de padres, el deseo grande que ella tenía era tener un bebé. Una obesidad mórbida que la evitaba totalmente salir embarazada, con resistencia a la insulina, glicemias elevadas, bueno, una cantidad de complicaciones aparte de toda la complicación emocional que tenía. Comenzó a hacer coaching conmigo y coaching personal, es colega médico. Y nada, la felicidad del mundo se le abrió después que comenzó a ver su interior y comenzó a cambiar en ella misma. Superar muchas complicaciones emocionales desde la infancia. La violaron sexualmente a los 19 años. Y eso lo llevaba netamente implícito. Ella decía que ella no se sentía digna de otro hombre porque la habían tocado, la habían ultrajado. Imagínate toda esa emoción que esa muchacha tenía encima. Hoy día tiene una pareja espectacular, tiene 6 meses, 4 meses, 6, 5 meses de embarazo. Y si tú le ves la cara con la que fue la primera vez a la sesión de coaching, con la cara que actualmente tiene, imagínate, esa muchacha llegó inclusive a perder tanto peso que hasta para la Caracas Rock fue a trotar. Cambió totalmente su vida después que comenzó a hacer coaching. Es raro que no se haya conectado hoy. A lo mejor estaba de guardia, algo así. Siempre me manda mensaje, Juan Carlos, estoy de guardia. Ya es una chica, wow, de verdad que el cambio fue no de 360, multiplica eso como por 4, como por 5. Eso fue espectacular, el cambio. Inclusive ella fue mi examen de la certificación del coaching, fue ella, porque nosotros tenemos que presentar una sesión de coaching grabada en audio, donde tú haces las preguntas de valor utilizando las 9 maestrías que acabo de hablar. Y bueno, mira, de allí de ese primer audio a esta época, que ya han pasado casi 1 año y medio, fíjate lo que esta muchacha ha hecho en 1 año y medio con las sesiones de coaching. O sea, lograr vencer toda esa barrera que tenía mental y llegar inclusive hasta ahora, porque una de sus metas era ser madre. Ella me dice ahora la gordura me interesa un bledo, que me digan gorda, que se me vea la celulitis, porque tengo lo más preciado que yo he querido toda mi vida, que es un bebé, y que viene sano, hermoso, precioso, inclusive ya tiene nombre, todo lo demás. Es impresionante de verdad todo ese acompañamiento. Y yo me imagino que más de una vez tú habrás pasado por eso. Entonces, de verdad que es muy bueno esto que acabamos de comentar y gracias por tu participación. Bueno, yo los dejo. Ha sido un placer para mí haber compartido con ustedes este emprendimiento de coaching en medicina. Voy a seguir trabajando arduamente en esto. Estamos haciendo el equipo que conforma Medical Coaching y estamos haciendo
las diligencias necesarias para hacer un diplomado en una universidad conocida de acá. Estamos esperando respuestas. Las condiciones del país a veces nos dificultan las acciones, pero no hay nada que no se pueda hacer online, así que estamos pendientes de muchas respuestas y vamos a seguir haciendo este tipo de webinar. Vamos a ver si hacemos uno antes del 12 de agosto y hablar de todo esto, de crecimiento, de todo lo que ya no de coaching médico, sino de coaching para todas las personas que se quieran enchufar en este maravilloso mundo de encontrarse a sí mismo. Así que le doy las gracias por haberse conectado, por haber tenido ese espacio para escucharme. Y bueno, nada, estamos en contacto, tienen nuestros correos, tienen mi teléfono 0424-359-1128, pueden contactarme por WhatsApp, les puedo mandar los contactos por ahí perfectamente. Y nada, estamos creciendo para que tengamos el país que necesitamos y gente como nosotros, gente como ustedes, son la gente que tenemos que reconstruir toda esta sociedad que está vuelta un desastre. Nosotros tenemos la alineación mental para hacerlo. La calle está llena de desalineaciones mentales. Pues nosotros tenemos la alineación para volver a alinear todo esto que queremos y volver a tener el país que queremos y el país que queremos para nuestros hijos, para nosotros mismos, para vivir nuestra vejez tranquilo. Yo me imagino mi vejez en una calle venezolana tomándome un café con mi esposa a las 12 de la noche sin que nadie se meta conmigo. Eso es lo que yo quiero. Y bueno, nada, les doy las gracias de nuevo por compartir conmigo y que tengan muy buenas noches todos. Bien.